En este vídeo os voy a hablar sobre el enlace químico. Este vídeo va a ser una introducción sobre el concepto, la idea de enlace. Vamos a estudiarlo un poquito más en profundidad de lo que os mencioné únicamente por encima el año pasado. Bien, como sabéis, las sustancias simples y compuestas están formadas por átomos. ¿De acuerdo? Las sustancias están formadas por átomos. De acuerdo. Bueno, pues estos átomos, cuando forman sustancias, se unen unos a otros. Se unen los átomos. A estas uniones entre átomos se les llama enlaces químicos. Las uniones entre átomos se denominan enlaces químicos. Nos podríamos preguntar por qué se unen los átomos. Y la respuesta la encontramos en la energía. Los átomos se unen porque de esa manera, enlazados están más estables. Son más estables unidos que separados. Y la mayoría de los átomos se unen con otros átomos para formar sustancias normalmente compuestas, en algunos casos también sustancias simples. Bien, tenemos que ver, hacer un repasito, recordar lo que decíamos en el tema anterior sobre cómo estaban distribuidos los electrones en las diferentes capas. De acuerdo. Vamos a suponer que tenemos 3 capas. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? No vamos a pasar de 3. 3 capas. Bien. Pues hay una regla denominada regla del octeto. Octeto significa 8. La regla del octeto, la regla del 8, la regla del octeto, que dice que los átomos tienen mucha apetencia por tener 8 electrones en su última capa. Los motivos de esto los estudiaréis en cursos posteriores, los que hagáis física y química. ¿De acuerdo? De momento, quedaros únicamente con que los átomos en general tienen mucho interés por tener 8 electrones en su última capa. Y ellos tienen varias formas de hacerlo. Pueden formar iones. Es decir, pueden perder electrones o pueden ganar electrones para ir buscando así esos 8 electrones en la última capa. Veremos algún ejemplo un poco más adelante. Pero también, aparte de formar iones, se pueden unir a otros átomos. Y de estas uniones, como consecuencia de estas uniones, consiguen estos 8 electrones en la última capa. Deciros que lo de los 8 electrones en la última capa
es una regla general, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, el hidrógeno no quiere tener 8 electrones en la última capa, ¿vale? El hidrógeno se conforma con 2 electrones en su última capa. Lo mismo le ocurre al litio y al berilio. Os daréis cuenta que son átomos de muy bajo número atómico, 1, 3 y 4, son átomos de muy bajo número atómico, por tanto, en estado neutro tienen muy pocos electrones y por tanto no sueñan llegar a estos 8 electrones, se conforman con menos. Hay otra excepción a la regla, que también la voy a poner aquí, y es el caso de los gases nobles. Los gases nobles no forman iones, no se unen a otros para tener sus 8 electrones. ¿De acuerdo? Los gases nobles no presentan estas tendencias. No quieren formar iones. Apuntan el cuaderno. No quieren formar iones y no quieren tampoco unirse, es decir, formar enlaces. No quieren unirse con otros. Y la razón es muy sencilla. Los gases nobles ya tienen 8 electrones en su última capa. Ellos ya lo tienen. Por tanto, no tienen que hacer nada para conseguirlo. Lo tienen casi todos, excepto uno, el helio. El helio no tiene 8 electrones en su última capa, pero sí tiene 2 electrones en su última capa y eso para él es suficiente. Recordad que en la primera capa me cabían un máximo de 2 electrones, en la segunda un máximo de 8 y aquí un máximo de 18. Lo digo para recordarlo, que lo sepáis. Bien, de acuerdo. ¿Qué más os cuento por aquí? Un ejemplito voy a poner, ¿de acuerdo? Voy a borrar la parte de aquí arriba y ya con ese ejemplito acabo esta introducción. Vamos a ver dos especies. Una de ellas, el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento cuyo número atómico vale 7. Vale. Si colocamos los electrones del hidrógeno en sus niveles, pues pondremos 2 aquí y pondremos 5 aquí. Fíjate que tiene 5 electrones en la segunda capa, pero que a lo que aspira el nitrógeno es a llegar a 8. Vale, a todos se os habrá ocurrido que si yo al nitrógeno le meto 3 electrones más, es decir, captura 3 electrones, se convierte en el nitrógeno 3 menos, pues entonces ya no tiene 7 electrones, tiene 10 electrones y por tanto pasaría a tener 8 electrones en esa última capa, con lo cual lo hemos conseguido, tenemos una especie química, en este caso el nitrógeno 3 menos, con 8 electrones en su última capa. Otro ejemplito, el magnesio. El magnesio tiene de número atómico 12. ¿De acuerdo? Bien, vamos a colocar esos electrones en sus niveles, en sus capas. Bien. Sería por aquí 2 electrones, por aquí tengo que llegar hasta 12, pues aquí me caben 8, ¿vale? Pues aquí pongo los 2
que me quedan. Si te das cuenta, este 2 de aquí estorba porque este 8 lo tengo casi hecho. Pero ¿qué pasa? Que si yo al magnesio le quito esos 2 electrones, pues lo que tengo sería que los 2 electrones de aquí arriba se van y me quedan estos 2 y estos 8. Fíjate, el magnesio se ha convertido en una especie, el magnesio 2+, se ha convertido en una especie química que tiene 2 electrones en el primer nivel y 8 en el segundo. Exactamente igual que el nitrógeno 3-. Estas dos especies, por cierto, como tienen exactamente la misma estructura, se llaman isoelectrónicas. Se llaman, voy a poner aquí, isoelectrónicas. Significa que tienen sus electrones distribuidos exactamente igual. Fíjate en una cosa que te dije en el vídeo anterior y que lo podemos aplicar en este. Recordarás que en la tabla periódica estaban los elementos divididos, por ejemplo, entre metales y no metales. Bien, pues entonces, si te fijas dónde está el magnesio, te puedes fijar, si no tienes la tabla periódica, búscala, puedes parar el vídeo y seguir después. El magnesio es un metal, está en la zona de los metales, mientras que el nitrógeno es un no metal, está en la zona de los no metales. Recuerda que dijimos que los metales eran especies, sustancias, elementos que tendían a formar cationes, ¿verdad? Pues fíjate, efectivamente. Y que los no metales eran elementos que tendían a formar aniones. Claro, como es este caso, el nitrógeno forma aniones porque tiende a coger electrones para completar sus 8 electrones en la última capa y así cumplir la regla del octeto. Bien, y esto ha sido la introducción al enlace químico. En los vídeos siguientes vamos a analizar uno a uno distintos tipos de enlace, distintas formas que tienen los átomos de unirse unos a otros para formar compuestos o sustancias simples con más de un átomo, como veremos dentro de poco. Hasta ahora me despido, nos vemos en el siguiente vídeo.